Sabemos que es una vida de fe y nos apropiamos en la fe y por su gracia. Es una fe redentora que nos lleva a esa posición espiritual en donde podemos vivir prácticamente la vida en el Espíritu. Cada hombre y mujer debe de ser revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y también la vida cristiana encierra esa maravillosa realidad, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es la realidad del Hijo de Dios. Es una transformación por el Espíritu, por Dios mismo, siendo renovados en un conocimiento pleno, siendo revestidos a cada momento en la justicia y verdad del Señor, en Cristo, por Cristo, llenos de esa fe, de esa convicción de que es su obra y realmente es su obra, y somos fieles colaboradores, fieles administradores debemos de ser de estas riquezas tan preciosas. Estudiando en el seminario, se nos hace ver que un ministro de Dios, un siervo de Dios como lo somos nosotros, tiene la mayor posición a vida. Ni un rey, ni una persona que esté en eminencia tiene la posición de privilegio que tiene un hijo de Dios, de ministrar las riquezas de la gloria de Cristo en todos nuestros entornos, empezando por nuestra casa. Es una posición de suma relevancia, de suma importancia, y la cual no debemos de menospreciar, sino al contrario, debemos de meternos en el fondo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios ha propuesto para nosotros, para vivir esa abundancia y vivir en esa verdad. Bueno, este es el propósito de la redención. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál es la evidencia de la redención. En el verso 23, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Repito, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Una de las verdades que presenta la Biblia es que no todos los que profesan ser cristianos son hijos de Dios. Esa es una realidad. Es una triste realidad. Y es importante que estemos seguros que soy reconciliado con Dios, que soy un hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo advirtió en Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, como dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y aquí me llamó mucho la atención que aquí el Señor Jesucristo está hablando de los dones apostólicos, ¿sí? Los dones de profecía, los dones de echar fuera demonios, ¿sí? Y también de hacer muchos milagros. Eran dones apostólicos. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de la verdadera instancia de un verdadero hijo de Dios, de un hijo de Dios genuino. Dentro de las señales que presenta Pablo como evidencias de un genuino carácter cristiano, ninguno es más relevante que el mencionado por Pablo en este pasaje. Escuchen la relevancia de esta posición, que no es que estemos profetizando ni haciendo milagros, ¿sí? Sino aquí lo que
el apóstol nos habla, la palabra de Dios nos habla, Dios nos está hablando, es que los hombres muestran que han sido reconciliados con Dios cuando permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. La perseverancia, fidelidad, la lealtad al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese es el sello distintivo de un verdadero creyente, de un verdadero santo. Aunque esas palabras le choquen a la gente, somos santos, amados en el Señor. Y eso es lo más hermoso que puede haber para nosotros. Estar perseverando, fieles y leales al propósito de Dios, al consejo de Dios. Lo que Dios habla en su palabra es para escucharlo, guardarlo y vivirlo. Si no lo estamos viviendo, estamos siendo mentirosos. Estamos viviendo en la iniquidad, en la cual nuestro Señor Jesucristo dijo, y les podrá decir a los que viven en iniquidad, practicando el pecado, no que no pequemos, todos pecamos, ¿sí? El mismo David, un hombre conforme al corazón de Dios, pecó y estuvo un año pecando, ¿sí? Pero hubo reconciliación con Dios. Y esa debe ser la posición de humildad y de sencillez de corazón a la que la misericordia de Dios nos lleva para arrepentirnos de nuestra condición y creer que Cristo es suficiente por cuanto es Dios para redimirnos totalmente de nuestra condición y vivir la vida gloriosa en Cristo. ¡Qué regalo tan precioso! ¿Cómo no lo hemos podido ver? ¿Y cuánto los creyentes podemos verlo en su profundidad? Ese amor del Señor. Si vemos la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Cristo, estamos firmes y fundamentados en la fe y estamos viviendo la plenitud de Dios. Esa es la posición del Hijo de Dios. Lo vemos en 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este es el regalo de la reconciliación. En estos versos de 2 de Corintios vemos 5 aspectos de la reconciliación, los menciono rápidamente. La reconciliación transforma a los hombres. Aquí vemos hombres transformados, mujeres transformadas, jóvenes transformados, jóvenes que están creyendo verdaderamente al Señor y que están aquí firmes, familias transformadas por Dios, matrimonios transformados por Dios. Nosotros mismos somos testimonio de esto para con el Señor, para gloria de su nombre. La reconciliación también aplaca la ira de Dios, la ira venidera.
y la ira manifiesta. La reconciliación aplaca esa ira. La reconciliación también es importante que sepamos que viene por medio de Cristo. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios. Solamente fue a través de su sacrificio expiatorio como fuimos reconciliados con Dios. La reconciliación está disponible para todos los que creen. Y creer habla de arrepentimiento. Y creer habla de poner mis ojos en el autor y consumador de la fe. El creador, el sustentador, el que sostiene mi vida el día de hoy. La reconciliación está disponible para todos los que creen. Todo creyente tiene la responsabilidad de vivir y proclamar el mensaje de la reconciliación. Y aquí vemos una gran estrategia de parte de Dios para los creyentes, para la parte de la evangelización, que luego cuesta tanto trabajo evangelizar, cuesta tanto trabajo acercarnos a los que están a nuestro alrededor. ¿No es así? ¿No nos cuesta trabajo? ¿Sí? Pero fíjense, aquí es muy claro el Señor. Y es tan fácil evangelizar. Simplemente muéstrales tu vida reconciliada con Dios. Muéstrales tu vida reconciliada en tu matrimonio. Muéstrales la vida que Dios ha producido en tu diario vivir, cómo Dios te ha transformado. Muéstrales la vida, muéstrales a Cristo a través de tu manera de vivir. Esa es la mejor forma de evangelizar. Y cuando se acerquen, les hablas, fue Cristo, fue su palabra, fue Él el que me redimió, fue Él el que me transformó. Y que la gente pueda poner sus ojos en Cristo y proceder al arrepentimiento. Esa es la gracia y la misericordia de Dios llegando a las personas a través del testimonio fiel de genuinos creyentes. No de creyentes que vienen a la iglesia nada más a participar porque me siento bien, porque no tengo otra cosa que hacer. Realmente los creyentes que venimos es porque tenemos una profunda necesidad de Dios, dependemos de Dios para vivir y estamos aquí porque Él así lo ha determinado. Es el mayor regalo que tiene el ser humano para vivir y para compartir. Ahora pasamos a la conclusión. La reconciliación produce el gozo de la comunión, que es insustituible. La armonía y la paz de sentirnos cerca de Dios, hechos hijos de Dios por gracia, por la fe y la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra redentora de Cristo, esa obra de reconciliación. Y si no te has reconciliado alguna vez con el Señor, con el Dios creador del cielo y de la tierra, Dios te pide, reconcíliate conmigo. Te pedimos en el nombre de Cristo, reconciliamos con Dios. Y ahora no hablamos de una reconciliación, de hecho es una reconciliación que da redención, pero también habla de una reconciliación continua del creyente, de una contrición de espíritu a cada día, porque cada día pecamos y cada día necesitamos acercarnos al Creador y pedirle de su gracia para no pecar y de su gracia para que nos perdone el pecado de día a día. Aunque Cristo perdonó todos los pecados, es necesario estar en profunda comunión con Dios. Y estos tiempos de enseñanza de la Escritura son las que nos llevan a esas altas convicciones. Cuando la Escritura, cuando la palabra de Dios es vertida con la veracidad del Espíritu, dada como Dios la dio, es como Dios produce en nosotros esa alta convicción de vida abundante. Y bueno, les pido que oremos al Señor. Bendito Padre, te doy muchas gracias, Señor, gracias por el privilegio que nos das de tener acceso, Señor, a la vida abundante en Cristo, de tener acceso, Señor, a poder ser
siervos tuyos, siervos verdaderamente incapaces, pero en tu gracia tú nos capacitas para vivir, Señor, lo que tú produces. Gracias, Padre, por estas familias aquí representadas. Gracias por estos varones, estas mujeres, jóvenes que están en ti, Señor. Te pido que tu palabra, tu espíritu, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sobreabunde tu presencia y seamos llenos del conocimiento pleno de Dios, teniendo un alto concepto de Dios, un alto concepto de tu Escritura y un alto concepto de la vida redimida, por la cual hoy estamos aquí agradecidos, contentos, felices, Señor, de lo que tú haces, de lo que tú has producido, de lo que tú sigues haciendo y de lo que seguirás haciendo. Enséñanos a ser fieles, permanecer en la fe, permanecer constantes, verdaderos, como hijos genuinos, gemas genuinas, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por esta iglesia que tú estás levantando, hombres verdaderos, mujeres verdaderas, hijos e hijas de Dios, que te alaban y te adoran. Y queremos darte este canto, Señor, en agradecimiento. Gracias, Padre, por tu amor inagotable derramado, por tu gracia, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por las familias levantadas y están siendo bendecidas más y más por ti, Señor. Permítenos seguir siendo fieles a ti.